con el escándalo de la falta de medicamentos en el hospital de Morón, con la fracasada, podemos decir, intento de interpelación del intendente Taliaferro, de lo que pasa en Morón con la concejal Sandra Giametti del GEN. Sandra, Ernesto Cielo de los Comunicados No Videntes y el portal Solo Periodismo la saluda. ¿Cómo anda? Ernesto, buenas tardes, ¿cómo está? Todo bien, acá andamos. ¿Cómo está viviendo esta tarde maravillosa después de tantos días grises? Hermosa tarde. Estuvimos, la verdad, encerrados hasta hace un ratito en el consejo porque había sesión que terminó hace una hora más o menos, así que recién saliendo a ver la tarde linda, pero como un día de mucho trabajo y de mucha actividad. Bueno, nosotros en el portal y nuestro periodista estrella, José Pepe El Gaudio, puso una síntesis, un trabajo así bastante profundo en lo que tiene que ver con lo que se denuncia la falta de medicamentos en el hospital de Morón. Bueno, usted es una de las mujeres que trabajó muchísimo en el Consejo para buscar esta aclaración o ver qué pasa desde el Ejecutivo de Morón. Sí. Nos gustaría que nos haga un poco un pantallazo. Tal como usted decía, nosotros lo primero que hicimos fue pedir más información. Si bien no habíamos firmado como bloque el pedido de interpelación, porque fue un pedido de otros concejales de otros bloques, sí habíamos dicho que lo íbamos a acompañar. En primer lugar, porque como todos saben y es inherente a nuestra concepción, nosotros no concebimos que alguien esté en la función pública y no dé explicación de lo que hace en la función pública. Entonces, es un deber ineludible de todo funcionario público, es un orgullo ser un servidor público, se está prestando una tarea de servicio, nadie es dueño del lugar, estamos solo momentáneamente a cargo de responsabilidades de la comunidad en la que vivimos, y es imprescindible dar explicaciones. Entonces no nos parecía ni dramático, ni de un interés partidario, ni de un aprovechamiento, ante la denuncia que habían hecho los profesionales, a la Asociación de Profesionales, la conocemos todos hace años, y no podíamos menos que creer, por supuesto, en la palabra de lo que ellos informaban y daban cuenta de esta situación de tanta gravedad. Por eso es que apoyamos ese día el pedido de interpelación al intendente, que por una cuestión numérica, obviamente, el oficialismo defendió no hacerlo. La verdad es que, a ver, digo obviamente por los números, no porque sea comprensible, claro, porque para mí, como le digo, era imprescindible dar explicaciones, sino que lo más llamativo también era que desacreditaban por completo el planteo de los médicos y nos trataban a todos textualmente como si estuviéramos en un circo y haciendo payasadas o aprovechando políticamente la situación. Eso fue doloroso realmente, porque tal como les dijimos esos días, no solo nos había llegado la noticia por los médicos y por la denuncia penal que hicieron, sino que uno es de Morón, nació en Morón, vive en Morón, se acuesta la noche en Morón, se despierta en Morón, no viene de otro lugar a trabajar a Morón, y todos estábamos llenos de información de familiares, de amigos, de empleados del hospital, de gente que nos pedía preservar su identidad, de profesionales, de no profesionales, que nos contaban en qué situación estaban trabajando. Y era dramática la situación. Entonces, primero no nos cabía duda que era cierto esto. En segundo lugar, lo que había que tratar era de ver qué era lo que estaba pasando, si era un problema exclusivamente de falta de pago a los proveedores, si era un problema de mala gestión, de mala administración del stock. Tal como dijimos ese día, yo lo que decía es que no me daba ningún placer decirlo, pero que no nos asombraba la situación, lo raro era que no se hubiera producido antes, porque lo venimos marcando los últimos 10 meses, lo hemos marcado, tanto a fines del año pasado, cuando se envió al Consejo el presupuesto para este año, como en el mes de marzo cuando examinamos las cuentas del 2018. ¿Y por qué? Porque con el presupuesto cuando los mandaron ya advertimos y avisamos que había un ajuste en el área. Se notaba el recorte en inversión para insumos, se notaba el achicamiento de las partidas y marcábamos que esta gestión, tal como había sucedido en años anteriores, para nuestro dolor y nuestra preocupación venía ajustando sobre las partidas donde había gente más vulnerable y con más necesidades. Entonces eso se veía en el presupuesto. Y también se vio cuando se examinaron las cuentas del 2018, porque las partidas de insumos del hospital y de medicación habían sido subejecutadas. ¿Qué es esto? Por si alguien no lo sabe, se prevé gastar y se dice en el presupuesto voy a gastar tanta cantidad de plata, 100
millones, digo cualquier número, 100 millones en medicamentos para el hospital, y cuando a fin de año se revisa se gastaron 40 millones. Claro. ¿Qué quiere decir? Que había un dinero destinado que no se gastó en eso y se gastó en otra cosa. Eso tiene que ver con problemas de gestión, a veces es impericia, a veces es una crisis que hace que se destinen los fondos a otro lugar, pero en definitiva una decisión política de quien decidió que no se gaste el dinero que estaba destinado a esos insumos y que se gaste en otra cosa, y ya lo habíamos visto. Entonces no era raro esto que estaba pasando. Como recordábamos el día de la sesión, cuando enviaron el presupuesto, el mismo oficialismo reconocía que estaba teniendo problemas con el control de stock, y nosotros lo marcamos en esa sesión, lamento decirlo nuevamente ahora, que ese era un problema puramente de gestión, y como tal era un problema que se podía solucionar, porque no puede ser que en 3 años y medio de gestión no hayan podido solucionar el control de stock del hospital. Hay algún cambio, y ha habido cambios en el área de salud como para que puedan eficientizarlo. Entonces, esto teníamos como antecedente, como agregado ahora la denuncia de los médicos y de toda la gente, ya sea, como decía, empleados, vecinos, usuarios del hospital, afiliados de PAMI, como recordamos ese día. El hospital es prestador de PAMI también, entonces los abuelos de Morón que tienen ese centro como centro de capitación para alta complejidad, más allá de su médico de cabecera, tampoco estaban siendo atendidos debidamente. Y había prestaciones que eran rutinarias, que no eran de complejidad y tampoco se estaban pudiendo prestar. Entonces, ese día, insisto, más allá de entender que el oficialismo con su mayoría no iba a alentar este pedido de explicaciones que no se nos estaba dando, tampoco esperábamos que se desmereciera el tema a tal punto. Sí tuvimos en el día de ayer, porque más allá de la interpelación, nosotros desde el Consejo tenemos otras herramientas y tenemos otras posibilidades de intervenir y articular en esta situación, y así fue que los médicos pidieron encontrarse con nosotros, con los distintos bloques políticos. Los recibimos en el día de ayer en el Consejo Deliberante, y nos terminaron de dar la información que teníamos todos en retazos, ¿no? Y actualizada al día de ayer, lamentablemente la situación sigue siendo grave, seguimos sin tener insumos. El sábado muchos habíamos recibido, la sesión fue el viernes, y el sábado a la mañana muchos recibíamos con mucha preocupación que se estaba arrancando el fin de semana con un 20% de lo que necesitaban de insumos semanales, que no había llegado, y con funcionarios municipales que estaban adquiriendo de su bolsillo y recorriendo casas especializadas como si fuera una compra minorista para poder afrontar el fin de semana, y entendemos que así funcionó el hospital, por el esfuerzo de algunos funcionarios de manera aislada. Entonces sigue siendo preocupante. Al día de ayer tampoco se habían recibido todas las cantidades estimadas, con lo cual lo que sí establecimos desde el Consejo Deliberante, la Comisión de Salud con los presidentes de bloque, es hacer algunos pedidos para poder cruzarnos en cuanto se pueda con representantes del Poder Ejecutivo, a ver las fechas con precisión con las cuales se está solucionando la entrega o efectuando pagos para que se agilice la entrega de insumos. Ahora, pero sigue siendo preocupante. Ahora, a ver, concejal, evidentemente es muy preocupante y realmente da mucha bronca de todo esto. Ahora, cuando usted se sienta, qué sé yo, con las referentes más importantes del Consejo, dentro del oficialismo, con Analía Zapulla o qué sé yo, o el Vasco, Sí. ¿qué le dice? Ugarte Mendía, que es el presidente del bloque del oficialismo, estuvo, afortunadamente, en la reunión de ayer, correspondía que estuviera, y no estuvo el presidente de la Comisión de Salud, que es Catena, porque tenía otro compromiso, dijo, pero sí estuvo el presidente del bloque escuchando la situación y comprometiéndose con el resto de los bloques a tratar de hablar de inmediato con el Ejecutivo para tener fecha precisa, ¿no? Que es lo que uno quiere saber en esto. Bueno, ¿cuándo se resuelve? ¿Cuándo van a proporcionar tal insumo? Los proveedores dicen que no cobran, entonces no tienen todas las entregas retenidas. Pero a mí no me cabe duda con las dos personas que justamente usted nombró, es que son gente seria y que no deberían en un mano a mano dejar de reconocer la gravedad del momento que se está viviendo. Nosotros esperamos, igual que esperan los médicos, ellos dijeron que habían estado con el intendente, que estaba preocupado, y nosotros lo que esperamos es que esto se resuelva de inmediato y estamos evaluándolo día a día. Así que vamos a ver si podemos mañana terminar la semana con un panorama distinto para comenzar el fin de semana, distinto al fin de semana que pasó, ¿no?
Pero bueno, es una resolución del Ejecutivo, del Intendente, quien tiene que pagar los insumos que están demorados por falta de pago. Sí, sí, sí. Además, bueno, también todo esto que se ha marcado dentro de lo que fue la sesión del Consejo Deliberante, usted me marcó la burla de algunos concejales, Sí, esas como cosas la verdad son Emiliano lamentables. Catena y creo que Adriana Ortiz andaba dando vuelta con ese Son tema, ¿no? lamentables, sí, son cuestiones que generan mucho rechazo a mí personalmente, a la gente común, ¿no? A mí mucho desprecio, porque, mire, en momentos de crisis lo primero que tenemos todos que hacer es tratar de estar a la altura de las circunstancias y desde nuestro lugar responsablemente aportar, en primer lugar, nada que sea disruptivo con lo que está pasando. O sea, en criollo diría mi abuela, no echar leña al fuego, nafta al fuego. Y la verdad que algunas de esas manifestaciones uno sentía que eran quedarse en la pavada, en lo superficial y echar nafta al fuego. No estaba a la altura del problema que se estaba planteando y parecía una burla, realmente. Así que ayer, por suerte, el presidente del bloque oficialista estuvo presente en la reunión, para nada con ese tono que se manejó por el oficialismo en la sesión, sino con otro tono y un tono más de escucha y de recibir con nosotros, con el resto de los bloques, la información que nos traían los profesionales. Así que esperemos que ese sea el tono que impere de acá en adelante, ¿no? Porque la sesión del viernes realmente fue lamentable. Lozada dice que Ramiro Taliaferro es el peor intendente. Acá, el amigo el Vasco Ugarte Mendía dice que Ramiro es el mejor intendente de Morón de la historia. ¿Y Sí, usted qué no, dice? no creo para nada que sea el mejor intendente de la historia y honestamente tampoco creo que sea el peor. No creo que sean ninguno de los dos extremos. Los que tenemos la suficiente cantidad de años como para haber visto muchas administraciones en Morón, para mí, sin duda, el último mandato y la última gestión de Rousselot, a mí me tocó estar a cargo en ese momento de la dirección legal de las dos comisiones investigadoras que terminaron con su destitución, entonces me parece que no hay peor intendente que el que es destituido, ¿no? Y fue destituido por innumerable cantidad de delitos en ese momento, de los cuales tuve la constancia y las pruebas a la vista, y también las tuvo la justicia y las comisiones investigadoras que se habían firmado. Lo que sí creo, y lo vengo diciendo, y cada vez lo veo más agudizado, es que el mandato del gobierno de Cambiemos a manos de Ramiro Tagliaferro para mí ha estado muy por debajo de las expectativas que yo personalmente tenía con respecto a lo que podía llegar a ser esta gestión. Creo que se quedaron muy cortos en nivel de gestión y tenían un hándicap muy grande, que era que venían de una gestión anterior que en los últimos años se había desentendido bastante de Morón y había dejado a Morón en un estado de abandono en muchas cosas. Sin embargo, no pudieron elevar la vara en cuanto a términos de gestión y estuvo muy por debajo de los parámetros que uno esperaba, realmente. Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque esa gente que dejó casi abandonado a Morón, muy posiblemente vuelva a recuperar Morón después de Claro, que bueno, pero es una de las cosas que yo les comento al oficialismo, siempre digo, qué mal que habrán hecho ustedes las cosas, que quienes habían dejado tan mal Morón están volviendo por el voto popular, ¿no? Pero evidentemente también igual hubo algunos cambios en el medio, como ser que se ha unificado un gran sector del peronismo, casi en su totalidad con el kirchnerismo, y han presentado una opción que a la sociedad le pareció más atractiva. Pero sin duda es como usted dice eso. Creo que lo peor que le pasó al gobierno de Tagliaferro es que en lugar de cambiar las cosas que venía a cambiar, en muchos casos logró agudizar lo mal que estaban algunas cosas. Y eso se nota. Concretamente, por ejemplo, la basura, la recolección de residuos en Morón, es un servicio que se sigue prestando muy deficitariamente. Y esto, indudablemente, más allá del impulso nacional y de lo que llamamos siempre la ola, ¿no? Cuando viene, y es una pésima y perjudicial gestión de Macri a nivel nacional, que indudablemente iba a tener su impacto en Morón. Pero en lo local, que a veces, y desde el local sí se puede aportar, y a mí me ha tocado también, como ustedes, ver gestiones que con su corte de boleta en su momento se han diferenciado de una ola nacional que era grande, esas cosas se marcan concretamente y se logran con gestión, y acá no se pudieron lograr. Y ya el año pasado, cuando nosotros hablábamos mucho,
muy preocupados desde mi bloque con el cierre de comercios minoristas en Morón, y palpábamos esto que iba a pasar. La gente estaba muy disgustada, y todo el comercio minorista, que afectaba no solo al comerciante sino al empleado, al vecino que compra en Morón, en ese negocio, al que vive de la familia del empleado que terminan echando, todo eso iba a repercutir localmente también. Y no se quiso, desde una actitud para mí de una soberbia incomprensible, no se quiso escuchar desde el gobierno municipal cuando planteamos algunas alternativas y alguna generación de espacios de contención de esa situación. Entonces todo eso inevitablemente terminó impactando en las urnas. No, obvio. Sí, el otro día, caminando con un guía amigo, nos metíamos en las galerías de Morón y da pena, ¿no? La cantidad de negocios cerrados. Tristísimo. Nosotros hemos hecho en ese momento videos y hay negocios que están cerrados hace mucho y hay negocios que cierran, todo el tiempo cierran negocios nuevos, o sea, negocios que estaban abiertos y aparecen cerrados. Es muy triste y nos pasa en todos los centros comerciales, en Morón, en Castelar, en Aedo, en todos los centros comerciales. Bueno, hace unos minutos se votó en el Congreso de la Nación la emergencia alimentaria, en una situación social muy complicada que, como usted marcó en su momento, ¿no? El tema de que hay que tener cuidado porque, bueno, una chispita hace saltar y nos va a hacer recordar el 2001, ¿no? Por eso ¿Cómo lo analiza todo esto? No, yo lo que creo ahí más que nada nosotros lo que nos corresponde es ser responsables, ser medidos, ser cautos y ser serios. Y buscar todas las herramientas que pueda tener el Estado para atender esta situación que es de mucha pobreza, de una pobreza que ha ido en crecimiento, de nuevos pobres que se incorporan por haber quedado fuera de los sistemas que lo alejaban de la pobreza, y atender la emergencia con las herramientas que hay o crear las que hagan falta. Hoy en diputados se tuvo que aprobar esa herramienta que tiene un montón de aplicaciones prácticas para intentar paliar la situación, y ahí de nuevo lamentablemente tenemos que enfrentar las consecuencias de algunos caprichos, porque nosotros ya en el 2017, recuerdo que estábamos en el Frente Electoral Un País, y tanto Sergio Massa como Margarita Stolbizer habían presentado infinidad de proyectos que tenían que ver con nuestra propuesta, que era sacar el IVA a los alimentos de la canasta familiar, implementar la ley de góndolas y otras leyes más que tenían que ver con la situación de hambre que ya se estaba viviendo. No quisieron hacerlo en ese momento desde el oficialismo, decían que no hacía falta, para terminar haciéndolo ahora, a las apuradas de emergencia y con muchos más millones de pobres en la calle. Así que bueno, todas estas cosas son las que les han hecho tener ese resultado en las PASO, sin duda, y son las que nos llevaron hasta este punto de agudización de la crisis, ¿no? ¿Usted cree que Alberto Fernández va a tratar de, o si analiza si Alberto Fernández y Cristina Fernández nuevamente en el gobierno, ambos pueda levantar este país o vamos a tener 4 años también muy sombríos? No lo sé, sin duda no han sido mis candidatos y yo no los he apoyado, como tampoco por supuesto he apoyado al macrismo. Lo que digo es que la situación que viene es más que compleja, y uno quiere apostar necesariamente por la esperanza de la gente y por el hambre y la crisis de la gente, a que realmente se pueda gobernar en principio desde un lugar de una mayor sensibilidad con quienes están pagando todo esto, ¿no? Lo otro se verá andando, Ernesto. Lamentablemente uno no tiene manera de saber cómo va a hacer hasta que no estén caminando. Seguro. Y volviendo al Consejo Deliberante, bueno, evidentemente usted es una mujer muy activa, de mucho trabajo, de muchos proyectos. ¿Tiene buen puerto con esta escribanía de Cambiemos en el Consejo? No tengo buen puerto. Yo hago, como usted dijo, muchos proyectos. Gracias por tenerlo presente. Estamos permanentemente aportando material de trabajo. Si bien nos hemos concentrado en áreas que para nosotros son importantes, como una usina de generar propuestas, hemos incursionado en muchas áreas y la verdad muy pocos porcentualmente, no llega a los 2 dígitos, han sido aprobados. Y hemos presentado proyectos que no son solo proyectos declarativos, sino que eran proyectos de carácter práctico, en algún caso pedir los balances a las empresas que son proveedores municipales para evitar empresas fantasmas. Lamentablemente no los han aprobado, y muchos de los proyectos de género tampoco han sido aprobados.
Sin embargo, seguimos trabajando, porque ese es nuestro compromiso. O sea, nosotros no seremos gobierno, pero representamos a vecinos que nos han votado, Seguro. creyendo en algo distinto de lo que fuera las propuestas en su momento del macrismo y del kirchnerismo. Y así fue nuestra campaña, y vamos a ser fieles hasta el último día a esto. Entonces representamos gente y pretendíamos, no se dio lamentablemente con el gobierno de Cambiemos, el que algunas de nuestras propuestas, que eran hechas desde la buena fe y la intención de aportar algo para cambiarle la vida a la gente, no fueron lo consideradas que hubiéramos querido, ¿no? Pero las vamos a seguir haciendo, Néstor. Seguro. Sin dudarlo. Sandra, siempre es un gusto escucharla. Gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes por el contacto y disculpen el otro día que tuve un contrato. No hay ningún problema. Un abrazo enorme. Un beso, Ernesto. Chao, gracias. La concejal Sandra Ciametti, que nos, hacía un panorama de lo que pasó o lo que está pasando con el Hospital de Morón, con esta falta de medicamentos, con esta falta de actitud de hacer política del intendente Ramiro Tagliaferro, ¿no? De esa muñeca política que tiene que tener todo intendente, todo político, tiene que tener esa muñeca de saber resolver los problemas que, a ver, el Hospital de Morón atiende a los moronenses, a cada uno de los habitantes del distrito, a los de Santa Rosa, a los de San Juan, a los de San José, a los de Morón Sur, Morón Centro, Castelar, Aedo, a los de PAMI. No podés hacer tanto abandono de personas, Ramiro. Ramiro, sos un desastre, Ramiro. Vos y todos tus secuaces que tenés al lado, sobre todo a tu jefa de prensa, Karina Bartel, una de las principales protagonistas de tu derrota en las PASO, y que seguramente va a ser una derrota el 27 de octubre. Así que ponete las pilas, laburá, no hagas tanto cumpleaños, tanta agasajo de cumpleaños, ni la bola del Mariano Moreno, y todas esas cosas que a vos te gusta hacer. Laburá para la gente, aunque sea te vas con la frente bien alta, laburando, resolviendo las cuestiones, y bueno, por ahí dentro de 4 años, si te da la cara, vos querés volver, bueno, si la gente te vota, te va a votar. Pero laburá un poco más, Ramiro Tagliaferro. Voy a parafrasear lo que decía Oscar Ruggeri de Menotti. Menotti le decía, andá a laburar, vago. Yo te voy a decir lo mismo, andá a laburar, vago. Empezá a trabajar para la gente de Morón, aunque sea hasta el 27 de octubre o hasta el 10 de diciembre. Vamos con una pausa y volvemos con más información.